Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día quiero hacer una reflexión acerca de un salmo que me gusta mucho, es uno de mis salmos preferidos, es el Salmo 103. Y es un, es un salmo que me gusta leer e incluso recitar en ocasiones especiales. Cuando estoy afligido, por ejemplo. Así es que lo vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. El comentario es inevitable que sea más bien devocional que exegético, porque, bueno, este es un salmo devocional, ustedes lo van a ver, bueno, seguramente lo conocen, lo saben. Y así es que, bueno, vamos a leer y a la medida que vayamos leyendo vamos a ir comentando. Leo desde la Nueva Biblia Española. A veces vamos a ir haciendo algunos contrastes con la Reina Valera. Dice así entonces el Salmo 103, versículo 1 en adelante. Dice, bendice alma mía al Señor y todo mi interior a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Y vamos a parar por aquí porque este es un salmo que de hecho ni en... Ah, bueno, en la Reina Valera conserva el título, ¿no? Salmo de David. Es un salmo dedicado o atribuido a David. Atribuido a David. Eh, no sé por qué la nueva Biblia española no contiene esa atribución, pero en fin. Y David entonces comienza a... Fíjense que es sutil porque él no es que comience directamente a alabar a Dios, sino que está instruyendo a su alma para que alabe a Dios. Es decir, de alguna manera David se está repitiendo a sí mismo cuáles son las razones de, eh, de alabar a Dios. Y esto parece ser un buen ejercicio, de hacer ese ejercicio de revisión de la vida y reconocer los beneficios que hemos obtenido de Dios como motivación de alabanza. Entonces, esta es una alabanza, pero en sentido indirecto, no está dirigida directamente a Dios. Primero es- David está meditando, está hablando consigo mismo, se está dirigiendo a su propia alma. Y eh, el verso 3 es curioso. Bueno, antes el verso 2 dice, y no olvides sus beneficios. Eh, de hecho, el hebreo dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, como creo que lo dice la Reina Valera. La, la Reina Valera efectivamente dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eh, y es importante. David está haciendo un esfuerzo consciente de ser meticuloso y reconocer todos los, um, los aspectos en que recibimos beneficios de Dios. Y él comienza por una asociación que al principio puede parecer inesperada. El verso 3 dice, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, todas tus enfermedades, todas tus enfermedades. Entonces, recordemos, David le está hablando al alma, a su alma, se está hablando a sí mismo, pero en un aspecto psicológico, ¿no? Y él asocia
la cura de las enfermedades con el perdón de la culpa. Y esto es algo no trivial. Esto es algo que nosotros vamos a encontrar nuevamente en el Nuevo Testamento. Nos recuerda, por ejemplo, el episodio en que Jesús cura al paralítico que es traído por los 4 amigos y que es fajado por el techo de la casa, ¿no? Dios primero perdona los pecados y después cura, o por lo menos primero le asegura el perdón de los pecados al paralítico y después cura. En este versículo, David hace exactamente lo mismo, asocia la curación de las enfermedades con el perdón de los pecados, con el perdón de las culpas. Ahora, David, de nuevo, se está dirigiendo al alma, es decir, está hablando de las culpas del alma y de las enfermedades del alma. Esto no quiere decir que se refiera solamente a enfermedades psicológicas, también pueden ser enfermedades físicas, digamos. El alma, que en este caso la palabra alma traduce el hebreo nefesh. Nefesh es una palabra que también incorpora de alguna manera la vida física, y en ese sentido es integrador, involucra todo, involucra tanto los aspectos psicológicos como los aspectos del cuerpo físico. Pero lo interesante es esto, David está asociando el perdón con la cura de las enfermedades. Y fíjense que no hay requisito. Es una parte activa de Dios. Él perdona todas tus culpas. Es como si fuese una característica de Dios, el que Él perdona todas las culpas y cura todas las enfermedades. Por lo tanto. Y quizá el vínculo de entre las culpas y las enfermedades tenga que ver con la aceptación de uno mismo. De alguna manera, parece ser que muchas veces es más fácil para Dios perdonarnos que nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Y este versículo 3 nos recuerda tanto el Salmo 51, por ejemplo, y la experiencia de perdón por la que atraviesa el propio David en su caso con Betsabé. En fin, y David tiene seguridad en esto, tiene la seguridad de que Dios perdona las culpas y cura todas tus enfermedades, le dice el alma. Bueno, es curioso notar que el alma también puede enfermarse. De hecho, en la tradición judía, cuando se desea la recuperación de alguien, la recuperación de una enfermedad de alguien, se reza por la sanación del alma y la sanación del cuerpo. Y esto también tiene que ver con que en el judaísmo cada hecho que ocurre en el mundo físico también tiene una razón metafísica, al menos en el misticismo judío, ¿no? Así es que ahí hay un vínculo importante entre culpas y enfermedades, sanación del alma y sanación del cuerpo. Eso nos lleva entonces a una restauración completa del ser humano. Y es efectivamente eso lo que está afirmando David en este versículo. Está afirmando la curación, la sanación completa del ser humano en sus aspectos espirituales y en sus aspectos físicos. Y finalmente, esa sanación completa es lo que produce lo que en hebreo se llama shalom, y que nosotros traducimos muy mal por paz, porque shalom en realidad es
el bienestar integral del ser humano. De hecho, es parecido a cómo define salud la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que incluye los aspectos físicos, mentales, psicológicos, afectivos, sociales, hasta espirituales, digamos. Entonces, Dios restaura en su totalidad para restablecer el shalom. Shalom, la raíz de shalom tiene que ver con eso de estar completo, de estar completo. Restaura al ser humano a su condición de completitud, a su condición en que no hay fallas. Y eso es finalmente es el gran beneficio que tenemos de Dios o que podemos alcanzar de Dios. Y David lo ve muy claro. Él, Dios, el Señor, el Eterno, es el que perdona tus culpas y cura tus enfermedades. Dios tiene la disposición de curar tus culpas y tiene la disposición de curar tus enfermedades. Versículo 4. Él rescata tu vida de la fosa y te rodea con su misericordia y su cariño. Esta traducción es fantástica, pero vamos por partes. Él rescata tu vida de la fosa. ¿Qué es la fosa? Bueno, la palabra hebrea que se traduce por fosa, shahat, en realidad significa pozo, significa abismo, y se usa figurativamente como ilustración de destrucción. Y por consiguiente puede ser una metáfora de la sepultura, de la muerte misma, ¿no? Si lo interpretamos de esa manera, cosa que no es para nada descabellada, esta debe ser una de las alusiones más antiguas a la resurrección. Y de hecho es probablemente una de las pocas alusiones en un texto preexílico a la resurrección. Me refiero a textos escritos antes de que el pueblo de Israel fuese enviado al exilio babilónico. Las referencias claras a la resurrección en el Antiguo Testamento están en el libro de Daniel, que es un texto post-exílico. En la Torá, por ejemplo, no hay una alusión clara, hay alusiones escondidas, pero no claras a la resurrección. Así es que eso hace de este versículo un verso muy, muy interesante. Él rescata tu vida de la fosa y se dirige al nefesh, al alma, ¿no? Dios es el que rescata la vida de la destrucción y del sepulcro, de la propia muerte, digamos. Y miren qué bonito, pero disfruten este versículo, siéntanse abrazados y acariciados por Dios, y te rodea con su misericordia y su cariño. Qué bonita traducción. El hebreo va a decir que él te corona con Gesed. Gesed es lo que aquí traducen por cariño, pero Gesed es algo así como amor, ¿eh? Te corona con amor y Rahamim y misericordias, compasión, ¿no? Gesed a veces se traduce también como misericordia y en esos casos Rahem por compasión. Pero a mí me gusta la traducción de la Nueva Biblia Española porque da absolutamente el sentido en Occidente. Te rodea, te abraza con su misericordia y su cariño. No es que Dios nos esté empujando hacia afuera o nos esté admitiendo a su lado a regañadientes. No, en la visión de David,
Dios nos rodea con su misericordia y su cariño, nos abraza, nos, nos coloca cerca de su corazón. ¿Mm? Versículo 5. Él sacia de bienes tus anhelos, y como la de un águila se renueva tu juventud. En la cultura hebrea, por lo menos la cultura del Antiguo Testamento, el águila es visto siempre como sinónimo de fuerza y sinónimo de renovación de las fuerzas. En Isaías 40, versículo 1, por ejemplo, encontramos una imagen parecida. Y todos nosotros que nos estamos poniendo viejitos ya y que empezamos a sentir la compañía constante de los achaques, eh, valoramos absolutamente este versículo. Dios renueva tu juventud, al menos la del alma, ¿no? Renueva tu juventud como el águila. Versículo 6. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Vean que aquí hay un cambio de, de, de dirección en el Salmo, porque hasta el versículo 5 David se estaba dirigiendo, le estaba hablando a su propia alma y había enumerado beneficios que le eran propios, que se referían a él mismo. Pero aquí generaliza. Y él dice, él hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Ahora, aquí cuando dice él hace justicia, el hebreo usa la palabra tzedakot, que es el plural de tzedaká. Tzedaká es la justicia, casi la justicia social. De hecho, la palabra tzedaká en hebreo moderno significa caridad, limosna. O sea, en las casas de los judíos practicantes, observantes, hay una cajita donde se echa dinero para la tzedaká, para que es luego donada para los pobres o para obra de caridad. Entonces, Dios hace tzedaká con nosotros, hace caridad con nosotros, dice con todos los oprimidos, y los defiende. Lo que la Nueva Biblia Española dice defiende, en el original hebreo es mishpatim. Y mishpatim quiere decir juicios. Es la actividad que hacen los jueces. Entonces el Señor hace justicia y actúa de manera legal a favor de los oprimidos. Y esta es una característica del pensamiento bíblico, ¿no? El Dios de la Biblia es un Dios que defiende a los oprimidos en todas circunstancias. En todas circunstancias. Sea el oprimido bueno o malo, Dios siempre se coloca del lado del oprimido. Lo defiende. Ahora, uno puede preguntarse sinceramente quién es el oprimido. Y probablemente en alguna situación más o alguna situación menos, todos nos hayamos sentido en esta categoría. Porque a veces hemos sido oprimidos por, no sé, alguien ha sido oprimido por el poder político, por ejemplo. Pero alguien también ha sido oprimido en el sentido que ha sido víctima, por ejemplo, de las enfermedades, del sufrimiento de algún tipo. Y el Señor lo que busca es hacerle justicia, o sea, es hacerle caridad y defenderlo.
Porque todo este salmo nos viene a enseñar que la voluntad de Dios es restaurarnos y hacernos bien. Y el verso 7 insiste en este cambio de tono, ¿no? Porque el Señor no solamente hace justicia y defiende a todos los oprimidos, sino que también el Señor enseñó sus caminos a Moisés. ¿Cuáles son los caminos de Dios que enseñó a Moisés? Bueno, la Torá. Ahora, esto nos hace pensar que de alguna manera, si Dios le enseñó sus caminos, o sea, sus formas de proceder a Moisés, esto es, y antes nos ha dicho David cómo es que Dios procede con el ser humano. Dios procede con esta combinación, ¿no es cierto?, de misericordia y de justicia, de misericordia y rigor, pero que su intención es abrazarnos, rodearnos con misericordia y cariño, que su intención es perdonar las culpas, curar las enfermedades. Entonces, esos son los caminos de Dios. ¿Mm? Los caminos de Dios incluyen hacerle justicia y defender al oprimido. Y esos caminos se los enseñó a Moisés. Y uno se pregunta entonces, ¿para qué se los enseñó a Moisés? Bueno, para que lo practiquemos, ¿no? Para que Moisés nos los enseñe a todos nosotros y practiquemos, para que andemos en esos caminos y para que nosotros también seamos agentes de perdón, seamos agentes de misericordia, seamos agentes de justicia. Y sus hazañas, ¿m? ¿Cuáles son las hazañas de Dios? Sus obras, ¿no es cierto? Lo que Dios ha hecho, las grandes cosas que se las enseñó a los israelitas, dice, termina el verso 7. Verso 8. El Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso. Esto nos recuerda el libro del Éxodo, capítulo 33, 34, cuando Moisés le pide perdón a Dios por el pecado del becerro de oro y negocia con Dios, ¿no es cierto? Le dice que se acuerde de los patriarcas de Abraham, de Isaac y Jacob, que tenga paciencia con el pueblo y le pide, y cuando Dios lo perdona, Moisés le dice a Dios algo más. En un acto de osadía le dice: yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro y quiero que me enseñes tus caminos. Y Dios le dice: mira, no me vas a poder ver el rostro, pero vas a poder ver mi espalda. Y cuando Moisés ve la espalda de Dios, ve la gloria de Dios, exclama, ¿no es cierto?, eso de que Dios es clemente y compasivo, es tardo para la ira y longánimo en perdonar, ¿no es cierto? Él es Señor compasivo y clemente, paciente y misericordioso. Versículo 9. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. A veces los que pasamos la vida acusando y los que pasamos la vida acusándonos somos nosotros mismos. Pero Dios no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Y esto es un misil bajo la línea de flotación a la doctrina del infierno eterno, por ejemplo, porque la existencia de un infierno eterno implicaría que Dios guarda rencor eternamente, pero el Salmo, David dice: no, Dios no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Verso 10.
no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Qué bonito esto, qué tranquilizador. Lo que hemos dicho, Dios actúa de dos maneras en el mundo, con rigor y con misericordia. Si actuara con rigor significaría que Él tendría que tratarnos según nuestros pecados, pero Dios usa de misericordia. Dios combina perfectamente el rigor y la misericordia, y el rigor lo usa para salvar al oprimido, pero con la misericordia Él nos da oportunidades, nos llama a que volvamos a Él y nos atrae con su amor y no nos trata como merecen nuestros pecados, porque aunque nosotros pequemos, ¿no es cierto?, nos continúa dando bendiciones y tratándonos bien y dándonos la vida, ni nos paga según nuestras culpas, dice el verso 10. El verso 11 agrega: como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El texto hebreo dice que se levanta su misericordia, su amor, su gesed. Gesed significa tanto misericordia como amor. Aquí está bien traducido por bondad. Gesed es todo esa actitud de aceptación cariñosa, bondadosa. Entonces, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles en una actitud protectora. En el texto hebreo, fieles, lo que se traduce por fieles, que en realidad quiere decir los que le temen. Y así lo traduce la Reina Valera 60. Pero la palabra temer en castellano moderno tiene la connotación de tener miedo, y no es esa la intención del hebreo, sino que temer a alguien significa tratarlo con respeto, con devoción. Por eso es que la Nueva Biblia Española hace bien en hablar de sus fieles. A lo mejor uno podría decir incluso hasta sus devotos, los que se toman a Dios en serio. Versículo 2. Ahora, ¿quiénes son los fieles y los que se toman a Dios en serio? Los que siguen los caminos de Dios que Dios le enseñó a Moisés. Es decir, los que aprenden a actuar como Dios actúa con nosotros. Versículo 12. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Mire qué hermoso, qué hermoso. Dios mismo toma nuestros pecados y los aleja hasta el lugar de donde nunca más puedan volver. Y fíjense que David no presenta requisitos, no es necesario, no está hablando de que sea necesario sacrificios. De hecho, en los profetas, ¿no? En los profetas menores se va a hacer la pregunta: ¿qué llevaré? ¿Qué daré para obtener el perdón de Dios? ¿Acaso sacrificaré a mi hijo, al fruto de mi simiente, ¿no? Y Dios le dice que no, que lo que Él quiere es otra cosa. Lo que Él quiere es misericordia, que andemos humildemente delante de Él, ese tipo de cosas. Pero aquí no hay requisito alguno. Dios simplemente aleja nuestros delitos de nosotros, como el oriente está alejado del ocaso. Aquí, cuando dice nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Bueno, esos nosotros son los fieles, ¿no? Aquellos que se toman en serio a Dios. Aquí David está presuponiendo que sus lectores y él mismo están en una relación de confianza, de pacto con Dios.
Ujú, que no hay rebeldía explícita, a eso me refiero. Versículo 13. Como un padre siente cariño por sus hijos, esto es tan lindo, ¿no? Siente el Señor cariño por sus fieles. El texto hebreo dice literalmente, como Padre misericordioso sobre sus hijos, perdón, como la misericordia del Padre sobre sus hijos, la misericordia de Dios está sobre los que le temen. Entonces aquí hay una doble analogía. Primero, David asimila a los fieles a Dios, a los que temen a Dios, a los que se toman en serio a Dios, los asimila con sus hijos y asimila a Dios a la función de padre. Esto también es muy común en los rezos en el judaísmo. Es común en eh, en las oraciones judías que se trate a Dios como Padre. Y de hecho hay una canción tan linda, de una canción que se canta especialmente los sábados, en la recepción de sábado, por ejemplo, que comienza diciendo Yedit Nefesh Rav, perdón, Yedit Nefesh Av Rahaman. Yedit Nefesh Av Rahaman. Que quiere decir querido del alma, Padre misericordioso, ¿m? Padre amoroso, Padre querido, ¿no? En fin, como un padre siente cariño por sus hijos, siente el Señor cariño por sus fieles, ¿no es cierto? Esto nos recuerda esa idea de que Dios nos abraza, Dios nos quiere. ¿Eh? 14. Porque Él conoce nuestra masa. El hebreo dice, porque Él conoce nuestra formación, de que estamos formados. La Reina Valera traduce quizás mejor y dice, porque Él conoce nuestra condición. El hebreo hace hincapié en, en la formación, ¿no es cierto? En el hecho de que somos formados y, eh, eh, y de que estamos hechos, ¿no? Por eso es que la Nueva Biblia Española traduce como masa, como si no hubiésemos sido moldeados con una masa. Porque Él conoce nuestra masa, Él conoce nuestra formación, nuestra condición. Se acuerda de que somos barro. Al final, Dios sabe quiénes somos, cómo somos. Dios no espera que nosotros no nos equivoquemos. Porque, porque Él sabe que la misma naturaleza que nos hace libres nos hace propensos a errores. Nos hace propensos a errores. Así es que Él sabe que en algún momento nos vamos a equivocar. Y también conoce nuestra debilidad. También sabe que nos dejamos llevar por nuestros ojos porque sabe quiénes somos. Sabe dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades y que nuestras debilidades son muchas más que las fortalezas. Y sobre todo Dios sabe que nosotros no somos eternos, que somos mortales. De hecho, eso lo va a explicitar en los versos 15 y 16, que dicen, los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, el terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor con sus fieles dura para siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. Aquí esto confirma nuestra definición de quiénes eran los fieles, ¿no?
Entonces, claro, hay un contraste. El contraste está entre la finitud del ser humano y la eternidad de Dios. Y es por eso que Dios no guarda rencor para siempre, pero en cambio, la bondad, la misericordia de Dios, esa sí dura para siempre. Porque no es la naturaleza de Dios el enojo, y Dios es eterno. Por lo tanto, el enojo de Dios, no es que Dios se enoje, estas son todas metáforas, ¿no? Pero el actuar con dureza, el actuar con rigor de Dios es finito, mientras que la misericordia de Dios es eterna. Versículo 19. Él puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. El texto hebreo dice que el Eterno en el cielo estableció su trono y su reino es gobierna en todo, gobierna en todo. Y esto es un aspecto muy importante. No hay nada que escape al control de Dios, no hay nada que escape al gobierno de Dios. Parafraseando una muy mala frase, disculpen mi falta de tino y mi poco tacto, pero uno podría decir con mucha propiedad que no se mueve una hoja sin que Dios lo sepa y lo autorice. No hay nada que ocurra que se escape al gobierno de Dios. Todo lo que ocurre es bajo el gobierno de Dios. Y si todo lo que ocurre bajo el gobierno de Dios, entonces, y si Dios es misericordioso, y si Dios es bueno, y si es la misericordia de Dios la que es eterna, entonces uno tiene que saber que finalmente todo lo que ocurre en las cuentas largas está motivado por la misericordia de Dios. Y yo sé que aquí estoy siendo injusto y duro porque a nosotros los seres humanos nos pasan cosas muy malas y cosas que vemos como muy malas. ¿Y por qué las vemos muy malas? Porque somos como la hierba y sopla el viento, como leímos unos versículos más arriba, sopla el viento rosa y la hierba ya no existe. El viento rosa la flor y la flor ya no existe, se va. Pero el viento no es malo, pero la flor se destruyó. Y lo que tenemos que saber es que Dios es bueno y su bondad es eterna, su misericordia es eterna. A pesar de que nosotros veamos flores destruyéndose, a pesar que veamos flores deshojándose por el viento, tenemos que saber que el viento no es malo. El viento es solamente una criatura de Dios que cumple su trabajo, que cumple el propósito de Dios. Y Dios es el que rescata nuestra vida del abismo, y es el que cura nuestras enfermedades, y es el que perdona nuestras culpas, y es el que aleja nuestros pecados de nosotros. Por eso es que cuando David saca las cuentas finales, cuando hace el balance, en los versículos 20 en adelante, él dice: bendigan al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a cumplir su palabra. Bendigan al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplen sus deseos. Bendigan al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Y finalmente, bendice alma mía. Bendice tú mismo, Alfonso. Bendice tú, Alfonso.
Bendice alma mía al Señor. Al final de las cuentas, a pesar de las cosas tristes que pasan, a pesar de que vemos flores deshojadas por el viento, la conclusión a la que llegamos es: bendice alma mía al Señor. Y mi deseo es que cada día al despertar podamos bendecir el nombre de Dios por darnos un día más de vida. Y cada noche podamos bendecir el nombre de Dios por poder recordar todos sus beneficios, a pesar de las cosas que intentan ocultarnos la visión de Él y que también cumple su propósito. Y que durante nuestros días en este mundo recordemos que no hay nada que escape de su voluntad y que su voluntad y sus caminos son de misericordia y que Él es el que perdona nuestras culpas, que aleja nuestros pecados de nosotros, que cura nuestras enfermedades y rescata nuestra vida del abismo. Que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un feliz sábado. Shabbat Shalom.